Ahora vamos a hablar sobre el régimen constitucional y legal de los recursos naturales, que básicamente está establecido en el título tercero, que es del régimen económico, en el capítulo segundo del ambiente y los recursos naturales, y específicamente en el artículo 66. Eso bien vendría a ser el marco constitucional, ¿no? Pero también está considerado en este régimen el marco legal que está establecido en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, ley número 26821, especialmente en su artículo cuarto. Es en este marco constitucional y legal en el que está establecido el régimen sobre los recursos naturales. Comencemos por el marco constitucional. El artículo 66 de la Constitución Política del Estado específicamente establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Eh, Antes de pasar a la siguiente, quisiera especificar o aclarar de que este tema aparentemente técnico, legal, nosotros yo lo voy a tratar más bien desde el punto de vista político, pero sin embargo es necesario eh, tener este marco legal y para entenderlo yo creo necesario tener algunos conceptos generales, entenderlos, ¿no? Especialmente lo que es nación, lo que es Estado y lo que es un derecho real, que son los términos que se están utilizando en este dispositivo constitucional. Entendemos nación como el conjunto de personas de un origen étnico, etcétera, con vínculos históricos, culturales, y que tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad. Generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. En este aspecto es necesario recalcar que ahora nosotros ya hablamos de estados plurinacionales, ¿no? Aparte del estado nacional, nación. Estamos hablando también de estados plurinacionales, pues constatamos que en nuestro territorio hay una diversidad de nacionalidades y todas estas tienen que confluir en la construcción de un estado que represente a todas las naciones dentro del territorio y que van más allá de una sola comunidad, ¿no? Eh, el otro concepto importante es el de Estado. Es importante diferenciar estos conceptos porque generalmente se nos da a entender de que el Estado somos todos. Sin embargo, el Estado es una forma de organización política, es un poder administrativo sobre una determinada zona geográfica y es una organización política también, ¿no? Que tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Entonces, cuando hablamos de Estado, realmente nos estamos refiriendo al aparato político, administrativo, jurídico, que cumple las funciones pues, de ordenar y administrar la vida en sociedad. Evidentemente, Estado no somos todos, nación sí somos todos. Por otro lado, el otro concepto que resulta importante es el de derecho real, ¿no? El derecho real en términos jurídicos es un poder de dominio que faculta al titular de un bien a actuar inmediatamente frente a cualquiera. En nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el Código Civil, hay un libro que se titula de los derechos reales. Ahí se denomina derechos reales los principales: propiedad, posesión, tenencia, uso, usufructo, servidumbre y, y otro por ahí que se me olvidó. Pero los principales son propiedad, posesión
y tenencia, ¿no? Y el derecho real máximo es el de propiedad porque permite el disfrute completo, ¿no? Disponer, mientras que otros derechos como el uso, por ejemplo, solamente permite el aprovechamiento, pero no la disposición, no la libre disposición, ¿no? Eso sería la diferencia, digamos, entre un contrato de compra-venta en el que se ejerce el derecho de propiedad de libre disposición y un contrato de alquiler en donde solo se otorga el derecho de uso y no se pierde la propiedad, ¿no? Eh, con estos conceptos vamos a poder entender mejor lo que más adelante he venido a llamar el esquema de privatización de un patrimonio nacional, ¿no? Eh, en cuanto al marco legal, nos vamos a referir, como ya señalé, a la Ley Orgánica número 26821 en su artículo cuarto. En su artículo cuarto, esta ley establece que los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no renovables, son patrimonio de la nación. Los frutos y productos de los recursos naturales obtenidos en la forma establecida en la presente ley son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Acá es importante señalar que esta palabra dominio es sinónimo de propiedad. En nuestro ordenamiento civil, en el Código Civil, como ya lo señalé, es los derechos reales principales, propiedad, tenencia, posesión. En otros ordenamientos se vendrían a ser posesión y propiedad y dominio, por ejemplo, ¿no? En vez de propiedad. Entonces, esto hay que entenderlo así. No sé realmente si esto fue un problema de copia y pega, porque este modelo de constitución que denominamos o la conocemos como Fujimontesinista, en realidad es un modelo que deriva del consenso de Washington y organismos internacionales han realizado modelos de constituciones y modelos de leyes que han sido copiados por muchos países que han quedado sometidos al consenso de Washington, ¿no? Pero sin embargo, en el artículo 23 de esta misma ley, especifican de que el derecho que se otorga es el de propiedad. Con esto enmarco ya lo más concreto posible, puesto que hay muchos dispositivos que lo complementan. Ya vamos a poder nosotros eh, identificar un esquema de privatización de los recursos naturales, es decir, como un patrimonio nacional, es decir, de la colectividad de las personas, termina siendo propiedad privada. Y bueno, este paso comienza con eso, con la declaración de los recursos naturales, renovables o no renovables, que en realidad son todos los recursos que conocemos, mineros, energéticos, biológicos, el mar, la tierra, el espacio aéreo, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad embarca todo, es una generalidad de los recursos naturales, renovables y no renovables. El primer paso hacia la privatización es el otorgamiento de la soberanía al Estado. Esta es una primera limitación, puesto que siendo los recursos naturales un patrimonio nacional, es la nación o el pueblo el que debería mantener la soberanía sobre los recursos naturales y el Estado solamente vendría a ser el administrador en interés público de los recursos naturales, ¿no? Como lo vamos a ver en un ejemplo final. Cuando se otorga la soberanía al Estado, el Estado en el ejercicio de esa soberanía otorga las concesiones o los derechos a particulares y la opinión pública, la consulta, los procesos de consulta que conocemos realmente solo quedan pues en consulta, ¿no? En eso. Mientras que si se mantuviera la soberanía en la nación, la opinión
de la colectividad sería vinculante, puesto que es el soberano, el pueblo o la nación, o el conjunto de naciones que tienen que decidir sobre estos recursos, ¿no? Eh, el siguiente paso hacia este proceso de privatización es el señalamiento constitucional todavía de que el Estado otorga a particulares vía concesión un derecho real, todavía sin especificar cuál de los derechos reales es el que se está otorgando. Esta característica podría señalar o podría dar lugar a que se opine que el problema no está en la Constitución, sino en la ley orgánica, que es la que finalmente determina cuál es el derecho real que se otorga, ¿no? Pero en el marco constitucional encontramos la primera limitación o el primer paso hacia la privatización en el otorgamiento de la soberanía al Estado. Posteriormente, ya en la ley orgánica, se establece de que la naturaleza o el carácter de patrimonio nacional de los recursos naturales se limita a cuando estos se encuentran en su fuente. Eso es porque algunas veces hemos escuchado los recursos naturales mientras están en el subsuelo son patrimonio nacional, pero una vez que son extraídos son de propiedad del concesionario, ¿no? Pero este principio en realidad se aplica a todo tipo de recursos, no solamente los que están en el subsuelo. Por eso la especificación de los recursos naturales en su fuente. Es decir, en el mar, los peces, mientras están en el mar, son patrimonio nacional, pero una vez que el barco pesquero concesionario lo saca, ya es propiedad de ellos, ¿no? Ya deja de ser propiedad nacional. Y finalmente, ya establece el artículo cuarto que ya hemos señalado, de que el derecho real que se otorga a los concesionarios es el de dominio, que lo vamos a entender como una de propiedad, una vez obtenidos los frutos y productos. Estos son los pasos que finalmente hacen que un patrimonio nacional de todos nosotros termine siendo una propiedad privada. Ese es el proceso de privatización que está enmarcado en este modelo neoliberal que denominamos privatizador, ¿no? Eh, este marco permite realmente la apropiación de nuestros recursos naturales en general por empresas privadas, en primer lugar, y por empresas extranjeras. Entonces, esto nos lleva a reflexionar a varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que el Perú es un país exportador, primario exportador de materia prima o de recursos sin transformación, de repente no está identificando plenamente el fenómeno real que está sucediendo, ¿no? Puesto que nosotros más que exportar nuestros recursos naturales, porque no los vendemos, nosotros los concesionamos en propiedad, es decir, los entregamos, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que muchos años atrás no se entendía cómo es que las cifras macroeconómicas son altas, pero sin embargo las cifras internas, la cuestión de la desnutrición, anemia, la pobreza, etcétera, sigan siendo un problema que no se relacionaba con las cifras del PBI, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto explica que el crecimiento de las transnacionales en nuestro suelo se está contando como el crecimiento nacional, y eso resulta una falacia. En este sentido, es importante reflexionar sobre el concepto de enclave económico, ¿no? Entonces, de repente, para entender bien nuestra realidad, de si somos país exportador o no, habría que profundizar un poco en este concepto del enclave económico, ¿no? Bien. Eh, Siendo este el punto central del modelo neoliberal,
hay un andamiaje que sostiene a esta situación, ¿no? A esta entrega en concesión, en propiedad, a las empresas privadas y extranjeras principalmente, tienen un andamiaje, un conjunto de principios, de normas, también de conceptos, etcétera, que lo sostienen. Uno de esos, de esos elementos de este andamiaje es el rol subsidiario del Estado, que está también establecido en el marco constitucional. Los contratos ley, el arbitraje internacional en casos de contradicción legal, que viene a ser una entrega de la soberanía jurisdiccional también, eh, el marco de criminalización de la protesta social. En este marco, el papel que cumplen las Fuerzas Armadas y policiales, muchas veces hemos visto que cuando hay una protesta social en torno a una mina, por ejemplo, o los bloqueos de carreteras que usan los mineros, quienes van es la policía y muchas veces el ejército mismo, ¿no? Y eso ya ha causado pues una conflictividad social muy fuerte, ¿no? También los medios de información y principalmente la iniciativa en la lucha política que mantienen la derecha. Yo de esta parte quisiera explicar un poco, porque si nos damos cuenta, desde el proceso político que significó la caída de Fujimori, esta lucha popular se inició, sin embargo, en lo que conocemos los famosos Vladivideos, ¿no? Que fueron finalmente dados a conocer por los medios de información, que los conocemos como parametrados y comprometidos con el orden económico y social vigente, ¿no? Desde esa fecha, más o menos en 2000, hasta ahora, casi todo conflicto social, casi toda protesta social que ha encontrado eco en la prensa, en los medios de información, han tenido como origen justamente esas noticias bombas o audios o videos o cosas así que han hecho pues que la población se movilice. Lógicamente nuestra población, nuestro pueblo es digno y se moviliza y protesta por cosas que le indignan y que incentivan a la protesta, ¿no? Pero sin embargo, estos motivos de lucha popular están siendo determinados por lo que podríamos llamar la derecha política a través de todo este andamiaje. Y el tema principal, que es el que estamos hablando, el nudo del modelo económico y social, queda pues invisibilizado, ¿no? Queda oculto. Entonces, ahí es el tema de la iniciativa en la lucha política. Si el movimiento popular asumiera esta iniciativa, es el movimiento popular el que determinaría las causas de las movilizaciones, ¿no? Y eso, bueno, está determinado por los niveles de conciencia en los que actualmente nos encontramos, y esa es la tarea y el rol que estamos cumpliendo ahora, de elevar el nivel de conciencia, entendida esta como la captación o el entendimiento de la realidad circundante, ¿no? Esta situación genera casi naturalmente una conflictividad social altamente concentrada en torno a lo que denominamos los conflictos socioambientales. Este es un cuadrito que no es actual, sin embargo es un porcentaje que se mantiene durante ya muchos años, por lo menos 20 años, en donde, por ejemplo, en este cuadro se establece que hay 183 conflictos sociales. Este es un dato de los reportes de los conflictos sociales que se emiten en la página de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Conflictos Sociales, ¿no? Esto sale cada mes. En este cuadro vamos a notar
de que de 183 conflictos sociales, 115 son socioambientales. Es decir, aquellos que se relacionan en torno a las actividades mineras, extractivas, etcétera, ¿no? De toda naturaleza, el medio ambiente. Este término también resulta engañoso, ¿no? Puesto que al denominar a estos conflictos como socioambientales, primero que se establece que solo tienen que ver con el tema del medio ambiente, la contaminación, etcétera, y que afecta solamente a los colectivos o núcleos sociales o a la población aledaña y circundante a estos centros de explotación de los recursos naturales, no sean energéticos o mineros principalmente. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que estos problemas estos conflictos son de carácter económico, tienen que ver con la naturaleza misma del modelo económico, con el tipo de economía que estamos desarrollando y en realidad afectan a la población en general de toda nuestra patria, ¿no? Y esto hace también que estos conflictos pues estén desarticulados, ¿no? Ahí es una tarea importante también el gran porcentaje de conflictividad social en torno a los recursos naturales. Eh, en el último reporte, que es el número 216, correspondiente a febrero de este año, se reporta 157 conflictos, de los cuales son socioambientales 104, que representan el 66.2% del total de los conflictos sociales activos. Ya he resaltado también los conflictos de tipo comunal, que son 16, que representan un 10%, que estos también curiosamente tienen que ver con la actividad extractiva en las propiedades de las tierras comunales. Entonces fácilmente podemos sumar y estaríamos sobre el 76% de los conflictos sociales que están en torno a los recursos naturales. Entonces, de forma casi natural, el mayor conflicto, los mayores conflictos sociales eh, se, se están dando en torno a los recursos naturales. Pero, sin embargo, los medios de información distorsionan, lo ocultan, no informan adecuadamente. Además, en los últimos 10 años hay casi 300 muertos en estos conflictos socioambientales, ¿no? Claro que sí hay que reconocer que estos conflictos, no todos están, ni en una mayoría, no están relacionados al tema de la soberanía, sino están relacionados al tema de mejoras, de cumplimiento de acuerdos, de mejoras económicas, etcétera, ¿no? El tema de la contaminación, el tránsito de las grandes unidades vehiculares, etcétera. Pero sin embargo, eso es por el nivel de conciencia y el poco trabajo político que se hace en el seno de las comunidades involucradas en este tipo de conflictos, ¿no? Esto yo lo resalto para demostrar que como este marco constitucional casi naturalmente, casi de por sí, genera una alta conflictividad social y que nos debería hacer dar cuenta que por dónde realmente debe darse la lucha política. Finalmente, yo quisiera comparar este marco constitucional con el marco constitucional de la hermana nación del hermano pueblo plurinacional de Bolivia, ¿no? Y ahí nos vamos a dar la diferencia, nos vamos a dar cuenta cómo es que es diferente este marco constitucional, ¿no? Esto está establecido en el artículo 349 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en donde en una primera parte establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo
indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. El Estado no es soberano sobre los recursos naturales. El Estado es administrador y en interés de la colectividad. En la segunda parte establece que el Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra. Y esto facilita la actividad agraria, agropecuaria, ¿no? Así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. Eso no, se refiere a los recursos energéticos, mineros, biológicos, etcétera, ¿no? Entonces acá ya podemos notar de que lo que se concesiona, el otorgamiento de derechos, no es el derecho de dominio o el derecho de propiedad, sino es el derecho de uso. Esto posibilita que el Estado sí pueda eh, controlar, pueda generar mayores ingresos, pueda determinar a qué se destinan los recursos naturales, etcétera. Mientras que en nuestro marco constitucional y legal, el Estado no tiene ya ninguna de esas facultades, ¿no? Como podemos ver en este proceso de privatización que ya hemos señalado, ¿no? Eh, Nosotros también entendemos que la Constitución de 1993 es básicamente la implementación, la consolidación y la búsqueda de la perpetuación de un modelo económico basado en la privatización. El nuevo marco constitucional también debería significar un nuevo modelo económico, que es lo que se ha dado en Bolivia y que se conoce con el nombre del modelo económico, social, comunitario, productivo. El actual presidente, Luis Arce, ministro de Economía durante todo el gobierno de los periodos de Evo Morales, fue que con un grupo en la universidad estatal, denominado el Grupo Duende, elaboraron incluso antes de las luchas populares. Las luchas populares en Bolivia fueron el 2000, 2003. En 1999 este grupo de académicos ya habían desarrollado este nuevo modelo que también significó un factor de elevación de la conciencia de las luchas del pueblo boliviano. Este modelo está basado en 4 puntos importantes, ¿no? Crecimiento y desarrollo en base al aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos, que está garantizado por el marco constitucional ya señalado. La apropiación del excedente económico por el Estado para ser invertidos en sectores estratégicos, ¿no? Un modelo redistribuidor del ingreso que permite pues una serie de mecanismos para hacer llegar este excedente hacia los sectores más desprotegidos, ¿no? Lo que va a derivar también en una reducción de la desigualdad social y la pobreza. Esto es lo que se gana con un nuevo marco constitucional y con un nuevo modelo económico. Eh, esto lo conocemos también como el proceso constituyente de Bolivia, que ha tenido sus puntos más altos en las luchas entre el 2000, la Guerra del Agua, y las luchas del 2003, que se han conocido como la Guerra del Gas, ¿no? Entonces, este ha sido un proceso político de construcción básicamente de dos elementos centrales en toda búsqueda de elevación de la conciencia política de nuestro pueblo, que significa el instinto, el sentido de pertenencia, el saber que pertenecemos a una colectividad con lazos históricos, culturales, etcétera, y que también como tal somos propietarios y dueños del territorio y de todo lo que lo contiene, los recursos naturales. Este es
el sentido de pertenencia que deberíamos desarrollar. El gas, el petróleo, la riqueza biológica en los mares, los bosques, el espacio aéreo, son nuestros, es del pueblo, y el pueblo tiene el derecho a disfrutar de la riqueza que se puede obtener del aprovechamiento de estos recursos naturales. Y lo otro es el instinto, ¿no? El instinto de soberanía, ¿no? Esa, 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 esa capacidad de dignidad, de decisión, de poder luchar, de ir a luchar por algo que es justo y que tiene que ser respetado o rescatado en todo caso. Entonces, esos son los aspectos que se deben buscar cuando uno asume una lucha o un trabajo de poder elevar la conciencia y elevar la lucha política y asumir la iniciativa en la lucha política que estamos llevando a cabo, ¿no? Básicamente queriendo resaltar, ¿no? Esta característica central del marco constitucional y legal, en donde realmente está pues demostrado el carácter mismo del modelo económico y qué es lo que debemos de buscar transformar, ¿no? Muchas gracias.